En primer lugar, quiero saludar a las personas que están siguiendo esta conferencia y saludar también a nuestros dos expositores. Esta conferencia la organizamos desde la Universidad Miguel de Cervantes, en particular desde la Unidad de Derechos Humanos, y hemos querido realizar esta conferencia sobre derechos humanos en democracia en el marco de la conmemoración del 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. Saludamos a los espectadores y también a los estudiantes que están en salas de clase hoy día viendo esta conferencia. ¿Quién nos acompaña hoy día? Dos abogados, Rodolfo Castillo y Carlos Veley, a quien saludamos y agradecemos su participación en esta conferencia. Rodolfo Castillo es abogado egresado de la Universidad Central de Chile con un magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha sido profesor adjunto de las cátedras de Derecho Procesal y Penal de la Universidad Central y exponente en diversos seminarios en Chile y en el extranjero sobre salud, derechos humanos y migración. Su práctica profesional se ha centrado en litigación compleja en materia regulatoria y de salud. Y también se ha desempeñado como jefe de varios departamentos jurídicos en estas mismas áreas. El año 2019 ingresó como abogado al Instituto Nacional de Derechos Humanos y asumiendo posteriormente como jefe del área de gestión territorial y finalmente como jefe de gabinete de dirección. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos hoy día. Y también nos acompaña Carlos Veley, que es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, con un magíster en Solución de Controversias Internacionales de la Universidad de Génova. Ha sido profesor de Derecho Internacional Privado y de Soluciones de Controversias Internacionales en la Universidad Alberto Hurtado y realizado diversas publicaciones en materia de Derecho Internacional. También se desempeñó como asesor en departamentos jurídicos del sector público y privado, en el Ministerio de Justicia y en Relaciones Exteriores. También fue seleccionado por el Sistema de Alta Dirección Pública como jefe regional de Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos y asumió después como jefe de gabinete y luego como asesor en contenidos. Ambos trabajan actualmente como consultores en la empresa Evolving Human Rights. Muchas gracias a ambos por querer compartir con ustedes en esta conferencia sobre derechos humanos en democracia. Profesor Castillo. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad que para nosotros, hablo a nombre de Carlos y a nombre mío, es un honor compartir con ustedes este día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El pasado 10 de diciembre se cumplieron 74 años en que un grupo de naciones del mundo llegaron a un poderoso acuerdo. Una declaración que vino en fomentar un sentido de humanidad común. Las personas, sin distinción de identidad étnica, sin importar su género, sin importar su religión, sin importar su posición política, nacen libres e iguales en derecho. Y estos derechos no son una concesión por parte del Estado. Estos derechos son nuestros, estos derechos son para gozar de ellos, estos derechos son para ejercerlos. El Estado no puede arrebatarlos, el Estado tampoco puede transgredirlos, sino muy por el contrario. El Estado debe garantizarlos, debe prevenir su violación, debe protegerlos. De tal manera que esta declaración que se hizo hace 74 años, el 10 de diciembre de 1948, esta declaración tome vida. Y bajo esa idea quisiera referirme en esta tarde. Quisiera hablar acerca de derechos humanos en democracia. Y bueno, cuando uno es invitado a estas charlas, a hablar con
con personas de diferentes ámbitos acerca de esta materia de derechos humanos, la verdad es que tiendo a hablar con mis amigos acerca de a lo que fui invitado. Y en realidad surgen cosas interesantes de las conversaciones con ellos. Surgió con ellos una pregunta que cabe hacerla también ahora. ¿Es la democracia garantía de respeto de derechos humanos? Bueno, uno de ellos recordó que en la región, en Latinoamérica, a finales de los 80, nos encontrábamos en una época de transición. Pasaban gobiernos militares a gobiernos democráticos, con excepción de México. Luego, en los 90, podríamos decir que fue una época de reforma, donde hubo control democrático del ejercicio del poder, donde hubo acuerdos sobre el valor de las elecciones, donde hubo acuerdo del valor de la alternancia en el poder, pero también donde hubo acuerdo acerca de la importancia de los derechos de las personas. Uno de ellos recordó también que el año 99 llegó Hugo Chávez al poder. Luego de una elección democrática, sabemos en lo que terminó, en una concentración del poder y una búsqueda de la perpetuidad en él. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿es la democracia garantía del respeto a los derechos humanos? Bueno, vámonos a Chile. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, estaba el régimen militar instituido. Incurrió este régimen en gravísimas violaciones a los derechos humanos. No obstante, en 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que venía viendo importantes avances, tanto normativos como institucionales. Estos avances venían en consolidar un Estado de Derecho, y decían ellos, con robusto sistema democrático, centrado en dos cosas, centrado en las garantías individuales y también en la separación de poderes. Por su parte, organismos internacionales han destacado, respecto de Chile, que la Constitución ha sido reformada decenas de veces en democracia. Han señalado expresamente la modificación que incluyó del 89, que incluyó en el artículo 5 una alusión directa a los tratados internacionales en derechos humanos. También han destacado reformas del 2005, como la eliminación de senadores designados, el fortalecimiento del Tribunal Constitucional, la modificación a su integración, eliminación, por ejemplo, de inamovilidades del general director de Carabineros, o también del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento del control de constitucionalidad, el fortalecimiento del control del Parlamento al gobierno a través de la constitucionalización de comisiones investigativas o a través de interpelaciones parlamentarias. Avances también en materia de memoria, de verdad, de justicia. Recordemos que en 1990 se constituyó la Comisión Reti, en 1992 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, o en el 2003 y 2009 Valech 1, Valech 2. También el fortalecimiento, han reconocido estas organizaciones internacionales, el reconocimiento de instituciones de derechos humanos, como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 1991, o la Subsecretaría de Derechos Humanos con su Plan Nacional de Derechos Humanos. En el 2008, el Consejo para la Transparencia, o el 2018, la Defensoría de la Niñez, el 2015 también la
el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y así sucesivamente, el 2012 la ley Zamudio, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya con Chile? ¿Qué pasó luego de todos estos avances y todos estos antecedentes democráticos que habían destacado organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos? ¿Cómo se explica que bajo la consigna de no son 30 pesos, refiriéndose al alza del 3,75% que experimentó los pasajes del metro en horario punta, bajo esta consigna no son 30 pesos, sino 30 años, una ola de manifestantes planteaban demandas que exigían igualdad, cambios profundos, por ejemplo, de garantías de derechos económicos y sociales, o reforma al sistema de pensiones, una mejor educación, una mejor salud pública. Bueno, por tanto, estaban exigiendo esta masa, sin duda, que Chile, el Estado de Chile, cumpliera con su obligación de igualdad y de y en particular del acceso a esos derechos económicos y sociales y culturales. De todo esto, ¿qué nos queda? Bueno, ¿qué nos queda claro de todo lo que he hablado? Bueno, sin duda queda claro que la relación de democracia y de derechos humanos no pareciera ser no tan clara. Pareciera ser que la pregunta que se hizo alrededor de esta mesa de amigos no es no tiene un solo sentido, ¿cierto? Sin duda la democracia, y eso sí queda claro, la democracia y los derechos humanos constituyen una relación compleja. Bueno, a esto, Robert Alexi trata de explicarlo a través de tres posturas. Una postura que él llama ingenua, que dice relación con que dice estos dos conceptos, democracia y derechos humanos, no están en conflicto. De hecho, ambos conceptos nacen de un ideario que comprende diversidad de aspectos tanto buenos como deseables de la vida pública de un país. Otra postura, esa era la ingenua, es la idealista, dice, bueno, entre estos dos conceptos, democracia y derechos humanos, existen conflictos, pero esta postura aspira a solucionarla. Y finalmente una postura que él llama realista, que señala algo que llama la atención, dice, bueno, los derechos humanos pueden ser también considerados antidemocráticos. Wow, interesante consideración de Robert Alexi. Sabemos que las obligaciones generales, que el derecho internacional de los derechos humanos y que aproximaciones filosóficas, políticas, señalan que implican que la democracia está subordinada a los derechos humanos. Bueno, aquí hay que entender una diferencia de conceptos de democracia sustancial y de democracia formal o procesal. En efecto, para la democracia sustancial esto no es tan claro. Para la democracia sustancial los derechos humanos no constituyen un límite, sino por contrario a ello, los derechos humanos forman parte esencial del concepto de democracia. Entendamos entonces que hay dos conceptos. Democracia sustancial, que considera que los derechos humanos forman parte esencial de su concepto, de su noción de democracia, y por tanto hay una vinculación, hay una cercanía a los derechos humanos, mientras que está el concepto de democracia formal o procedimental, que se basa simplemente en que existan elecciones limpias y elecciones periódicas. Bueno, eso inmediatamente ya nos hace replantearnos la pregunta.
o más que replantearnos, ir respondiendo a esta pregunta, si es la democracia garantía suficiente del respeto a los derechos humanos. Interesante resulta también un análisis estadístico que hizo Armstrong y Davenport. Ellos analizaron, en este análisis estadístico, analizaron la práctica de 149 estados democráticos durante 20 años. Bueno, ellos identificaron que a cierto nivel la adopción de prácticas democráticas no tenía un impacto directo sobre la vulneración de los derechos humanos, ¿ya? Pero también señalaron que pasado el umbral de la consolidación democrática había un impacto directo. Bueno, ¿cuál es este umbral? ¿Cuál es este umbral que ellos revisaron o que ellos analizaron? Bueno, son los cambios estructurales acontecidos en una sociedad. Cambios estructurales que transformaron la sociedad y sus instituciones. Resulta también interesante ver cómo, a la luz de política o de filosofías políticas, podemos también analizar el apego de la democracia a los derechos humanos. Sabemos que todos los estados democráticos reconocen derechos fundamentales. La diferencia se encuentra especialmente en los derechos políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, aquí podemos analizar los estados liberales. En los estados liberales se produce una relación compleja entre lo que es Estado y democracia. Sabemos que los estados liberales tienen como base ética la competencia de los individuos, ¿ya? Y cuestionan, por tanto, estructuras colectivas. Estos estados liberales suelen privilegiar la propiedad privada, las libertades particulares, los derechos individuales por sobre los colectivos. Y por tanto podríamos por tanto concluir que promueve indirectamente la desigualdad social porque no impulsa políticas públicas para, de alguna manera, compensar las asimetrías económicas o sociales que se producen. Para los estados liberales, de hecho, el Estado es un Estado neutro. Su obligación es de carácter negativa, es decir, se traduce esto en un no hacer, que es un no interferir, ¿ya? Y aquí resulta interesante una filosofía política como, la republicana, en donde la obligación del Estado también consiste en un no hacer, pero aquí consiste en un no, la obligación de no dominación por parte del Estado. Petit habla acerca de esto en uno de sus libros sobre democracia y señala que esta visión de Estado republicana tiene por objetivo no solamente hacer frente a elementos externos, sino también a elementos internos, porque la autodeterminación del hombre es muy importante y permite esta autodeterminación y está permitida esta autodeterminación mediante la capacidad del ser humano. Por tanto, la virtud cívica se hace necesaria. Bueno, ahí analizamos entonces cómo se diferencian estos estados democráticos en relación a derechos económicos, sociales y culturales, desde lo que ellos entienden por libertad y por igualdad. Es así entonces que la democracia pensada desde las distintas filosofías políticas adquieren distintas posturas. Como decía,
para el Estado liberal bastarían los derechos civiles, mientras un republicanismo demandaría un desarrollo social más acabado. En cuanto a la noción de igualdad, también resulta interesante estas dos filosofías políticas. Mientras para el liberalismo la igualdad consiste en la igualdad ante la ley, en tanto somos sujetos de derecho. Esto quiere decir que nosotros, sujetos de derecho, somos portadores de derecho y responsables de nuestro accionar. Y con ello se vincula la democracia. No obstante, los republicanos, parte de ellos, siguiendo a Catón, señalan ellos que la igualdad requiere algo mayor, requiere una igualdad de bienes, porque la igualdad de bienes permite igualdad de poder, y la igualdad de poder es donde se funda la democracia. Por tanto, no bastaría esta igualdad abstracta de la cual hablan los estados liberales, sino requiere una igualdad de capacidad para autodeterminarse. Bueno, vemos de este breve análisis cómo nociones de igualdad y de libertad tienen diferentes implicancias en relación a derechos humanos y democracia. A pesar, volviendo a lo que decía Robert Alexy, a pesar de esta idea que él llama ingenua de la relación de derechos humanos y democracia, podemos decir que si bien parten de un mismo ideario ambos conceptos, ¿ya? La relación de ambos se hace o se transforma en una verdadera tensión según el contenido de la democracia y según el impulso de las filosofías políticas que llevan a cabo. Por tanto, democracia perfectamente se podría confrontar a la idea de derechos humanos, ¿ya? Por tanto, dando respuesta a esto que hablábamos en un comienzo con nuestros amigos, ¿es democracia suficiente garantía del respeto a los derechos humanos? Claramente no. Claramente hay que hacer un mayor análisis. En esta tarde yo quisiera también invitarlo a analizar también los tipos de democracia, junto así como analizamos filosofías políticas que van insertas o que van impulsando actividades dentro de un Estado democrático. También es importante analizar tipos de democracia participativa o representativa y cómo ese contenido se aleja o se acerca o es parte de ella los derechos humanos. Esa es mi invitación en esta tarde, a que puedan ustedes analizar desde ese punto de vista los derechos humanos en coincidencia con el concepto de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Castillo, y muy interesante la perspectiva que usted nos plantea del análisis de la relación democracia y derechos humanos. Contarles también a los que nos están siguiendo vía la transmisión, como también en nuestras salas de clase, que la universidad este año creó la Unidad de Derechos Humanos e Implementación de la Ley 21.369. Es el primer año que realizamos una actividad desde esta unidad, y para la Unidad de Derechos Humanos es muy importante generar estos espacios de conversación y de reflexión, porque estamos convencidos que la promoción, la protección de los derechos humanos es fundamental, tanto en nuestra universidad como también en nuestro país. Estoy viendo, parece que nuestro segundo invitado se nos cayó de la videoconferencia, así que vamos a esperar unos momentos que se reconecte. No sé, profesor Castillo, a ver si lo puede conectar llamar para ver qué le pasó. Ahí viene. Sí. Pero gracias. Ahí
se reconectó. Estos son los problemas que Sí, tiene la modernidad, pero ya estamos nuevamente conectados con el profesor Beley. Profesor, muchas sí, gracias nuevamente por acompañarnos. Ya usted nos acompañó en otra actividad que se realizó durante el mes de marzo, abril en la universidad, y le doy el micrófono para que nos pueda dar sus comentarios sobre democracia y derechos humanos en esta tarde. muchas gracias. Primero se escucha bien, ¿cierto? Siempre pasa algo entre medio, cuando no tiene que pasar. Pero, pero bueno, lo bueno que ya estamos acá. No, muchas gracias por la invitación, obviamente es un gusto estar con ustedes. Eh, para ir directo como al punto, digamos, eh, yo diría que la democracia no es garantía suficiente de protección de derechos fundamentales, pero sin duda es una condición necesaria para el pleno ejercicio, goce, disfrute de los derechos fundamentales. Y así lo entendió, dado que estamos de alguna manera conmemorando o haciendo coincidir esta conversación con los 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del año 48, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Así se entendió en ese momento. Pero yo quisiera, para poder aterrizar un poco la realidad chilena, donde uno ve aspectos, digamos, que son positivos de avances, como algunos de los cuales relataba Rodolfo, hay otros aspectos o realidades que preocupan un poco de la discusión en general sobre derechos fundamentales, sobre derechos humanos, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí la idea central que quería como transmitir y desarrollar es que los derechos humanos, incluso en democracia, como sucede hoy en Chile, son un terreno en disputa. Han pasado a ser un terreno de ardua disputa, digamos. Ustedes habrán sido testigos, digamos, cómo se han agudizado algunas situaciones en el caso chileno, sobre todo después de la crisis social iniciada en octubre de 2019, cómo se han extrapolado algunas posiciones, polarizado también, y han convertido de alguna forma una cuestión que fueron originalmente concebidas como en el siglo XX. Hay antecedentes previos, por supuesto, y ahí la tradición liberal, digamos, estaba pensando en otra idea cuando empezó, ¿no?, digamos, a surgir la primera doctrina de los derechos fundamentales, una limitación del poder del soberano, ¿verdad?, del monarca, en el caso del rey Juan sin tierra y la Carta Magna británica, ¿no? Pero lo que quería señalar como idea central es que hoy día me parece que estamos en presencia de un área, de un concepto que genera mucha disputa entre distintos sectores políticos, sociales, económicos también, etcétera. Y entonces, y esto en democracia, ¿no? En plena democracia, y con instituciones eh, más allá del juicio de valor que uno tenga respecto a cómo están operando hoy en día, con instituciones, ¿verdad?, que tienen ya una buena tradición, en el caso chileno, desde el retorno a la democracia de fortalecimiento y profundizaciones democráticas, ¿verdad?, como ha acontecido en los últimos 30 y tantos años, ¿no? Pero sigue siendo un terreno en disputa, y la pregunta es, bueno, ¿por qué son un terreno en disputa en democracia, digamos, ¿no? Y la verdad que esa situación que acontece en Chile, por supuesto que es multicausal, multifactorial, pero no es una cuestión novedosa, digamos, ¿no? En el año 48, la Organización de Naciones Unidas decidió, o más bien optó por aprobar una declaración que se denominó, como comentábamos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene un conjunto de derechos básicos y marco, ¿verdad?, para la acción de los estados, un compromiso político de los distintos estados en ese minuto. Y no aprobó un tratado, aprobó una declaración, y la fuerza vinculante, por supuesto, de una declaración en ese momento, otra discusión es qué ha pasado con ella, si se ha transformado en una costumbre internacional o no, y entonces entraría como fuente vinculante por esa vía. Pero fuera de esa discusión jurídica en términos políticos, cuando se aprueba o se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, se hizo en formato de declaración y no en formato de tratado, porque también era un terreno en disputa el contenido que tenía. ¿Ya? O sea, lo que estaba considerado originalmente como mínimos comunes civilizatorios, por denominarlo de alguna manera, ¿verdad?, basados en la condición de dignidad del ser humano, y por lo tanto aplicables a todas las personas sin ningún tipo de distinción, ¿verdad?
no satisfacía de algún modo los intereses y las pretensiones de los distintos estados que concurrieron a la aprobación de esta declaración, y se desechó en ese minuto la redacción de un tratado internacional cuya fuerza vinculante, como digo, en ese minuto es superior, digamos, dentro del esquema normativo y jerárquico de las fuentes del derecho internacional. Las causas de que sea un terreno en disputa, por supuesto que son muy complejas, y yo en ningún caso pretendo agotarlas, sino que dar un par de pinceladas del por qué entiendo yo que sigue siendo así, particularmente en el caso de Chile, ¿no? Voy a dividir estos breves minutos en dos partes. Primero, intentar dar un panorama general sobre la situación actual de los derechos fundamentales en Chile, y cuáles son las condiciones necesarias para su goce y pleno ejercicio. Y en una segunda parte, quisiera referirme a una cuestión que yo creo que es una de las causas centrales en el caso chileno, no estoy seguro que sea a nivel comparado, pero sí en el caso chileno, de esta tensión y distancia que provoca en algunas personas, en algunos miembros de la sociedad, la expresión derechos humanos, y eso tiene que ver con el efecto, digamos, de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Ahí doy un par de ideas más adelante cuando corresponda. Sobre los derechos humanos en Chile, hoy, actualmente, ¿verdad? Yo creo que un buen punto de partida es conocer un par de datos que están contenidas en la última Encuesta Nacional de Derechos Humanos, que se hace de manera bianual por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La última fue en 2020, en plena pandemia, y fue publicada, si no me equivoco, a comienzos de 2021. Es una encuesta grande, tiene aproximadamente 10.000 muestras, por lo tanto es una de las más con mayor cantidad de muestras que se realizan en Chile, digamos, ¿no? Se invierten hartos recursos en conocer cuál es el panorama, digamos, cuáles son las percepciones de las personas respecto a la promoción y protección de los derechos fundamentales en el país. Y uno de los datos que más llama la atención, si uno los cruza, es que frente a la pregunta, hablando de los resultados, frente a la pregunta a las personas, ¿cuál de estos derechos humanos usted entiende que en su caso es el más vulnerado? Y tenían que escoger tres alternativas, por eso suma más de un 100% de la respuesta. Un 62% de las personas mencionó el derecho a la salud con bastante distancia del que le sigue, que era un 38%, que es el derecho a la educación, y un 30% el derecho a la seguridad social, y un 29% mencionó el derecho a la vivienda. Estamos hablando de percepciones de vulneración o vivencias propias de una persona respecto a cómo percibe el respeto en su caso particular de un listado de derechos fundamentales que se les entrega para que marquen, como digo, tres alternativas. Y al mismo tiempo, cuando un par de preguntas más adelante se les pregunta de nuevo a las personas ¿cuáles creen ustedes que son los derechos humanos más importantes?, prácticamente existe una relación simétrica entre la respuesta respecto a los más vulnerados respecto a los que las personas consideran por sí los más relevantes, en su caso en particular. Casi hay una relación exacta, digamos, no en los porcentajes, pero sí en el orden de prioridades. Entonces tenemos, de nuevo, en primer lugar, como derecho fundamental más relevante la salud, seguido la educación, el acceso a la vivienda y a la seguridad social. Esto se aplicó más o menos el último trimestre del 2020, se hizo el trabajo de campo, como digo, en plena pandemia, y seguramente, o probablemente, más bien, no diría seguramente, pero sí probablemente, hay algún tipo de influencia respecto a la situación que había acontecido un año antes, ¿verdad?, con la crisis social, en donde justamente una de las cuestiones relevantes que motivó de alguna manera la expresión de las personas por distintas vías, digamos, esa otra discusión, pero la expresión de las personas en las calles, ¿verdad?, pidiendo o solicitando mayor protección, digamos, acceso, garantía de un tipo específico de derechos humanos, de derechos fundamentales, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como digo, hay casi una relación casi exacta en el orden de prioridades de las personas. Por lo tanto, es una opinión bastante consolidada, ¿no? Las personas no mencionan espontáneamente mi derecho a la integridad física o psíquica, no mencionan mi derecho al voto, digamos, a ser elegido, por supuesto que no, sino que probablemente se condiga con las situaciones particulares que experimentan y las carencias propias, digamos, que uno experimenta en la cotidianidad, digamos, de la vida propiamente tal. Y entonces, bueno, si las personas identifican
de mayor relevancia en su caso particular, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En ese grupo, ¿verdad? Segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de aquello ya no se trata, como decía antes Rodolfo, ya no se trata de deberes de abstención del Estado, como son tradicionalmente los derechos civiles y políticos, en donde en realidad el Estado lo que debe garantizar es que las personas tengamos una esfera, ¿verdad?, de protección, de no interferencia en la esfera privada de las personas por parte del Estado, sino que se trata más bien de que el Estado en esta oportunidad no solo garantice esa no abstención, sino que además realice algún tipo de acción positiva que esté destinada a otorgar vigencia a valores que entendemos como sociedad, digamos, que son relevantes y que en este caso, ¿verdad?, coinciden con un catálogo de derechos, como digo, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entonces, bueno, uno podría también preguntarse en este contexto qué es lo que hace falta, digamos, para que en un régimen democrático como el que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, pueda existir una plena vigencia, así se denomina, de derechos fundamentales, digamos. Obviamente la expresión plena vigencia no hace referencia a una exclusión total de que existan situaciones de vulneración de derechos humanos en contextos puntuales, acotados, etcétera, porque pretender que eso no vaya a ocurrir en algún tipo de sociedad es una quimera, más que una realidad práctica, ¿verdad? Sino más bien a la forma en que el Estado reacciona, en democracia en este caso, por supuesto, frente a vulneraciones de derechos fundamentales. Y eso se hace particularmente por dos vías, ¿verdad? A través de reparaciones integrales a las personas afectadas y a través de garantías de no repetición, o sea, que los hechos que motivaron X conculcación de derechos fundamentales no vuelvan a ocurrirse. Una obligación, en ese caso, de medios del Estado, digamos, poner todo a su disposición para que detectada algún tipo de vulneración no ocurra nuevamente en el futuro. Y entonces, creo que son dos los componentes necesarios para que uno pueda aspirar a esta plena vigencia sin que sea absoluta, como he señalado, pero que nos acerquemos de alguna manera a ese ideal. Lo primero, a mi juicio, es tener un conjunto de normativa jurídica sustantiva, vale decir, de reglas jurídicas, ¿verdad?, que recojan de buena manera, de buena forma, fundamentalmente el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, que son los compromisos internacionales que tiene el Estado, en este caso el chileno, ¿verdad?, y que se ha comprometido frente a la comunidad internacional para hacer valer dentro de su territorio a todas las personas que habitan justamente ese territorio. Hay varios avances en ese sentido, sobre todo estos últimos 30 años, ¿verdad? Es inoficioso en este caso referirse al periodo de dictadura, no tiene mucho sentido, ¿no? Estoy hablando obviamente de la vigencia de un régimen democrático, ¿verdad?, como es el caso chileno, y han habido muchísimos avances, muchísimas profundizaciones en cuanto a el establecimiento de reglas sustantivas que consagran derechos fundamentales. Y no solo derechos civiles y políticos, que serían los que así denominan, yo no estoy muy de acuerdo con esa nomenclatura, pero normalmente así se denomina en la literatura, como derechos de primera generación, sino que también en derechos de segunda y tercera generación, que serían este otro grupo de reglas subjetivas, ¿verdad?, que establecen derechos subjetivos para las personas que pueden reclamar frente al Estado, ya no solo que no interfiera, sino que realice acciones positivas para contribuir a la realización de un derecho fundamental específico, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, ¿no? No es que el Estado, digamos, no disponga que la fuerza policial no ejerza conductas que impliquen brutalidad policial frente a manifestantes pacíficos, digamos, o no pacíficos, por el concepto de brutalidad, que se abstenga de aquello, o que garantice mi libre desplazamiento por cualquier calle del país, digamos, a menos que haya una justa causa para restringir ese derecho, sino que se trata de que el Estado ponga medios disponibles para que en este otro conjunto de valores, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad?, pueda alcanzarse el máximo desarrollo posible. Y ahí, más bien, el problema no ha estado en el tipo de reglas jurídicas que existen en Chile, ¿verdad? Tenemos un adecuado catálogo de derechos en la Constitución vigente, sino que el problema más bien está en la exigibilidad de esos derechos, ¿no?
normativamente existen, pero hay un problema obvio y evidente, y es lo que probablemente motivó el malestar de la ciudadanía, ¿verdad? En la manera en que puede uno hacerlo exigible frente al Estado. Y también, por supuesto, hay una segunda tensión o discusión en ese sentido que tiene que ver con la provisión de esos derechos. ¿Quién lo provee? ¿Solo el Estado, de manera mixta? Bueno, no podría ser solo los particulares, pero bueno, ahí hay otra discusión respecto a quién pone a disposición de las personas esos derechos. Por ejemplo, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y el segundo componente relevante, me parece, para alcanzar o tener aspiraciones de alcanzar una plena vigencia de derechos fundamentales en democracia, es la existencia de un diseño institucional de organismos públicos de derechos humanos que sea adecuado, digamos, ¿no? También se ha avanzado, por supuesto, en las últimas décadas, ¿no? Está, como se mencionaba, el Instituto de Derechos Humanos, está la Subsecretaría de Derechos Humanos, está la Defensoría de la Niñez, está el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y así hay un largo etcétera de organismos públicos, ya sea que forman parte de la administración centralizada, ¿verdad?, de gobierno propiamente tal, y otro conjunto de organismos públicos de naturaleza autónoma, que tienen autonomía legal, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que justamente han sido creados, ¿verdad?, para impulsar la generación de una cultura respetuosa de derechos fundamentales en el país y diseñar mecanismos que permitan proteger a las personas frente a vulneraciones de los derechos fundamentales, básicamente. Coadyuvar de alguna manera la labor del Estado de garantía de la vigencia de esos derechos en la cotidianidad de las personas, ¿no? Tengo la impresión de que existen en esa materia, que daría para una larguísima conversación, pero también existen desafíos, a pesar de los avances que implica el haber establecido este nuevo diseño normativo, diseño institucional, ¿verdad?, con estos órganos que estoy mencionando, sobre todo los organismos autónomos. Porque me da la impresión de que, bueno, es tiempo de evaluar cómo ha sido efectivamente su funcionamiento. Lo voy a conectar con la segunda parte de la exposición que tenía que ver con esto de el efecto entre particulares, de la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales. Están conectadas estas dos ideas. Porque existe un grupo no menor de personas, y de eso me parece que hay que hacerse cargo, ¿verdad?, que no perciben como propias estas instituciones. Y una cuestión fundamental para que puedan operar de manera eficaz es que cuenten con legitimación social, digamos, ¿no? Cuando una institución que en cierto modo opera como un organismo contramayoritario, eso quiere decir que probablemente es difícil que se gane la simpatía de todas las personas que habitamos este país llamado Chile, digamos, ¿no? Pero sí necesita, para poder funcionar de una manera correcta, por ejemplo el INDH, por ejemplo la Defensoría de los Derechos de la Niñez, necesitan una legitimación social adecuada. Sin embargo, la experiencia indica de que han estado en permanente tensión desde su creación. Y no hay ninguna duda de que los hechos acontecidos desde octubre con la crisis social de 2019, digamos, han contribuido no a apaciguar los ánimos, ¿verdad?, y a lograr esa consolidación institucional de la nueva orgánica de protección de derechos humanos, sino que tengo la impresión de que han aumentado el cisma, la percepción de lejanía que sienten algunas personas respecto al actuar de estas instituciones. Decía al comienzo que los derechos humanos son, por desgracia, digamos, un terreno en permanente disputa política, en permanente tensión social desde las distintas miradas y aproximaciones filosóficas que se tienen respecto de ello, en circunstancias de que originalmente estaban concebidos, ¿verdad?, como derechos que son reconocidos por el Estado, no derechos que son entregados por el Estado, o creados, generados por el Estado, sino que reconocidos y que arrancan de la condición de dignidad de las personas que tenemos todos por el solo hecho de ser seres humanos. Creo que el nuevo proceso constituyente quizás sea una oportunidad, digamos, para rediseñar. Hubo un intento, por supuesto, fallido por otras razones, etcétera, digamos, pero hubo un intento fallido de constitucionalizar este organismo autónomo en el borrador que fue rechazado. Yo también creo que tenía
grandes reparos a la forma en que estaba diseñado esta nueva orgánica, pero había un aspecto positivo, que era que se constitucionalizaban y se les daba una autonomía, como digo, constitucional. Y yo creo que haría bien para fortalecer la autonomía y la independencia de estos organismos y evitar la tentación de que sean capturados, digamos, por ciertos sectores políticos, sociales, etcétera, ¿no? Y se logre finalmente la aspiración, que es que todas las personas nos sintamos de alguna manera parte de esta comunidad y protegidos por los derechos fundamentales, ¿no? El segundo de los temas que tiene que ver con una materia que es tremendamente polémica y compleja, digamos, pero quería dar un par de ideas sobre eso. Tiene que ver con el efecto horizontal, como se denomina, de los derechos fundamentales, en las relaciones entre particulares. Habrán oído ustedes, ¿verdad?, que la noción clásica, típica de derechos humanos, los asocia, ¿verdad?, a que solamente los organismos del Estado, a través de sus agentes, ¿verdad?, pueden vulnerarlo, ¿no? Eso es una idea bastante instalada. No estoy haciendo un juicio de mérito respecto a esa idea, sino que constatando de que es un juicio bastante instalado, al menos en el mundo de los derechos humanos, digamos, ¿no? En el mundo tradicional de los derechos humanos. Solo un agente del Estado puede vulnerarlo, salvo algunas contadas excepciones, como por ejemplo el terrorismo, cuando se ejerce por organizaciones que están creadas para tal finalidad, y no son actos esporádicos, ¿verdad? La propia Constitución lo declara como son cometidos por particulares, esos actos lo declara como un acto contrario a los derechos humanos, ¿verdad? Pero en general existe esta idea instalada, ¿verdad?, de que los derechos humanos solo pueden ser violados por agentes del Estado. Y bueno, ¿cuál es el problema? De nuevo, es una constatación más que una aproximación personal al tema, digamos, pero para que se entienda, ¿cuál es el problema de tener esa aproximación? Cuando uno se hace la pregunta de la vigencia de derechos humanos en democracia, en el Chile de hoy, digamos, ¿no? ¿Por qué están en permanente tensión? Digamos, ¿por qué no es un ideal que sea compartido por la mayoría, digamos, de las personas, y permanentemente existe una refriega, digamos, cuando uno conversa, digamos, entra en temas como esto, digamos? Porque lo que a uno le señalan, digamos, normalmente, es decir, bueno, mira, yo vivo voy a poner un ejemplo cualquiera, pero muy relevante para estos efectos, yo vivo en Ercilla, qué sé yo, vivo en Padre Las Casas, ¿no? Y permanentemente estoy expuesto, o son conculcados mis derechos fundamentales al libre desplazamiento, etcétera, por los actos violentos que se llevan a cabo en regiones, particularmente la Araucanía, ¿no es cierto?, y Biobío y una parte de los ríos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen personas, digamos, que habitan esa zona, o personas que habitan barrios críticos en la región metropolitana de Santiago, que están tomadas por ejemplo, el narcotráfico, donde el Estado es incapaz de entregar un mínimo de condiciones mínimas, valga la redundancia, de seguridad para esas personas, ¿verdad? Dicen, mire, la verdad es que a mí se me vulneran los derechos humanos todos los días, porque ni siquiera puedo desplazarme libremente por fuera de mi casa después de las 7 o 6 de la tarde, ¿no? Ese tipo de razonamiento, ¿verdad?, va generando, por supuesto, una distancia de las personas respecto al tema de los derechos humanos. Y yo creo que los organismos autónomos de derechos humanos, y también la administración, digamos, de alguna manera no ha sido capaz de poder hacer algún tipo de pedagogía con las personas, ¿verdad? Respecto a, en el fondo, que haga sentido el reclamo o la opinión social respecto a las situaciones, por ejemplo, que estoy recién mencionando. Porque eso genera, evidentemente, una gran distancia de un grupo considerable de la población, en este caso chilena, ¿verdad?, que ven esta cuestión como algo muy lejano, como algo que es de otros, ¿verdad?, con algo por lo que no sienten aprecio, sino que más bien generan distancia, digamos, ¿no? Y entonces dice, bueno, esta cuestión consiste en que cada uno haga lo que quiera, digamos, ¿no? Que Carabineros no pueda detener al delincuente, porque si lo hace va a llegar una persona con una chaqueta amarilla y va a decirme, señor Carabinero, usted la verdad que no puede hacer esto. Esa es la percepción de un grupo no menor de la población, y es lo que creo yo es parte importante, no exclusiva, pero es parte importante de que estemos en permanente tensión. Hay otro grupo de personas que más bien son partidarios, o digamos, añoran tiempos autoritarios, ¿verdad? Y entonces tienen una concepción
distante de los derechos humanos por otras razones, pero no me estoy refiriendo a ellos o a ella, digamos, sino que más bien me estoy refiriendo a lo que pasa hoy día con ciudadanos comunes y corrientes que sienten esta distancia con este tema. Esas personas miran con incredulidad y con harto dolor la ausencia de organismos, por ejemplo, autónomos de derechos humanos cuando viven situaciones de este tipo. Por ejemplo, situaciones de violencia, que son ocasionadas por particulares. Ahí está, por supuesto, el matiz respecto a cuando lo hace un carabinero, por ejemplo, agente del Estado, ¿no? Y entonces miran con mucha dolor cuando se les explica de que, mire, yo empatizo, señora, su dolor, pero esto está fuera del mandato de esta institución. Y ahí nos quedamos, digamos, ¿no? No vamos un paso más allá, sino que nos quedamos con decir formalmente, mire, yo no puedo hacer nada, digamos, a pesar de que, no sé, haya vivido usted tal situación que evidentemente constituye una vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Entonces nos quedamos en una idea formal, en una concepción extremadamente tradicional que de alguna manera no permite sumar más personas a la causa, sino que insiste con una muralla, digamos, entre medio que genera esta distancia que estoy señalando. También en sociedades más complejas como la nuestra van surgiendo otro tipo de preocupaciones, por ejemplo el cuidado del medio ambiente, y entonces uno ahí pensando en este efecto horizontal, si existe o no, son vinculantes o no los derechos fundamentales en relaciones entre particulares, uno podría decir, bueno, una empresa, por ejemplo, que no cumple X normativa medioambiental y genera una nube tóxica sobre una comunidad vecina, es una empresa privada, digamos, por ejemplo, está violando o vulnerando no los derechos fundamentales de esa comunidad vecina, digamos. Si yo sigo la teoría tradicional, digamos, de la manera más exégeta posible, probablemente concluya de que la responsabilidad, no, de la responsabilidad, no estoy diciendo el acto de vulnerar o no un derecho, sino que la responsabilidad de esa vulneración es del Estado de todas maneras, no de la empresa, ¿no? Tiene otro tipo de responsabilidad de la empresa, por supuesto, ¿no? Pero si yo sigo al pie de la letra esa concepción tradicional, diría, mire, la responsabilidad es del Estado porque el Estado omitió tomar medidas de control de esa empresa que está tirando una nube de humo y que está vulnerando derechos fundamentales de una comunidad, digamos, ¿no? Si yo quiero ser, como digo, coherente con la doctrina tradicional, pues entonces tendría que concluir que esa empresa, como no es un agente del Estado por sí misma, no puede vulnerar a través de las personas naturales, ¿verdad?, que operan las máquinas, por supuesto, no puede vulnerar derechos fundamentales de una comunidad porque no es un agente del Estado, sino que es una entidad privada. La pregunta es, bueno, esa explicación es suficiente, habrá evolucionado, digamos, estaremos mirando solamente, digamos, la realidad acá y sacando un poco la cabeza hacia lo que acontece en derecho comparado, etcétera. Y la verdad es que en mi apreciación, para ir como terminando, porque digo, es un tema de muchísima discusión, pero he querido decir un par de cosas para plantear el problema y algunas posibles explicaciones. La verdad es que esto viene desarrollándose hace harto tiempo, sobre todo en la doctrina europea, fundamentalmente alemana, y con algunos matices respecto a la doctrina alemana española, ¿verdad? Que es decir, bueno, de qué manera los derechos fundamentales también obligan a sujetos privados en sus propias interacciones, digamos, ¿no? Y hay determinadas conductas que podemos cometer nosotros, que no somos agentes del Estado, ¿verdad? Y que efectivamente constituyen violación a los derechos humanos. Más allá de entender quién falló, donde normalmente, digamos, se reconduce hacia una responsabilidad del Estado, porque el Estado es el garante de la vigencia de los derechos fundamentales dentro de su territorio. No es el único que los puede vulnerar, pero sí es el garante, en el sentido de que debe adoptar, son obligaciones de medio, si fueran de resultados pasaría en permanente falta, debe adoptar todas las medidas necesarias, ya sea legislativas, administrativas, de políticas públicas, de prevención, etcétera, para evitar que ocurran vulneraciones de derechos fundamentales, incluso en las relaciones entre particulares, digamos, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, la doctrina que comento sobre el efecto horizontal de los derechos humanos, lo que dice, bueno, efectivamente los particulares pueden vulnerar derechos humanos sin perjuicio de que uno pueda reconducir la responsabilidad por tal violación al Estado por haber fallado, resumiendo,
el argumento en su posición de garante respecto a la vigencia de esos derechos fundamentales en ese territorio. Esto excluye, por supuesto, algunas figuras o conductas que solo pueden ser cometidas por agentes del Estado. Por ejemplo, el delito de tortura es un claro ejemplo. Solo puede ser cometido porque así está concebido, por agentes del Estado. Yo podría provocarle el más grave sufrimiento a una persona, digamos, pero técnicamente ni en el caso de la Convención de Naciones Unidas ni en el caso de la legislación chilena cometo el delito de tortura, porque no soy agente del Estado, digamos, ¿no? Requiere un sujeto activo específico, ¿verdad? Pero hay otro conjunto de derechos fundamentales, ¿verdad? Yo puedo cometer un acto discriminatorio, arbitrario, por ejemplo, sin duda, digamos, ¿no? Y afectaría la dignidad de otra persona si así lo hago, sin ser, como digo, un agente del Estado. Yo tengo la impresión de que gran parte de las dificultades para que, al menos en el caso chileno, se logre algún tipo de consenso y salga un poco el tema de la trinchera, digamos, y abandonemos en determinadas circunstancias las pasiones, y una visión tradicional, típica y bastante inflexible, ¿verdad? Tiene que ver con lo que estoy comentando, de que a las personas les ha dejado, o de alguna manera no les hace sentido en algunas situaciones particulares, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, con la seguridad o la ausencia de seguridad más bien, es un claro ejemplo, ¿verdad? Donde las personas normalmente argumentan, perdón, de que sus derechos fundamentales son conculcados por no poder, como decía, poder recorrer libremente sus barrios, o poder llevar a su hijo al jardín sin tener miedo de que le atraviese una bala, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, y entonces cuando ocurre una situación de brutalidad policial o de abuso policial, la persona intuitivamente lo que dice en su cabeza es decir, bueno, este es un delincuente que al fin un carabinero lo detuvo, digamos, lo va a poner a disposición de un tribunal y vienen estas personas, digamos, de organismos autónomos de derechos humanos a decirle al carabinero que tiene que tratarlo con el pétalo de una rosa, ¿no? Ahí hay un nudo crítico, digamos, ¿no? Y eso es porque no hemos sido lo suficientemente seguramente pedagógicos para poder transmitir a las personas que el carabinero puede arrestar a esa persona, a ese delincuente sin lugar a duda, pero otra cosa es que sobre el carro policial le pegue un palo en la cabeza cuando ya está reducido, ¿no? Creo que se requiere mayor apertura, sobre todo en el mundo tradicional de los derechos humanos. Eso ha habido poco, sino que al contrario, digamos, ha habido posiciones bastante fanáticas en algunos casos, digamos, en algunas situaciones, y ha impedido tener un debate racional, digamos, ¿no? En este sentido. Yo creo que sería, digamos, un paso adelante si es que apostamos por un consenso más generalizado respecto al valor de este tipo de derechos que emanan, como señalábamos, de la dignidad humana. No es posible pretender su plena realización si permanentemente estamos en tensión, ¿no? Sobre cuestiones como algunas de las cuales he comentado. Si siempre estamos en tensión, pues ni los organismos que trabajan en esta materia, ni la normativa va a estar suficientemente legitimada, digamos, por las personas, y claro, vamos a seguir hablándole a un nicho de personas que ya están convencidas, que no hay que entusiasmarlos, porque ya están entusiasmados. Sin embargo, no vamos a sumar a nadie, digamos, a la causa, digamos, de la promoción y protección de los derechos humanos. Yo creo que es un desafío enorme, al menos en el caso de Chile. Eso, Francisca. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por llevar esta conversación a este tema tan importante en relación a una pregunta. Además, saludamos que está con nosotros a nuestro rector, Guterres Martínez, que justamente estaba preguntando en el chat, creo que ustedes no lo estaban viendo, que nos decía, muy interesante la primera conferencia. Una pregunta, comentario. Cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos fue al poco tiempo de la Segunda Guerra Mundial y se reaccionó en parte a las violaciones de los derechos humanos y al Holocausto, además del pensamiento democrático de ese tiempo. Sobre esa base se establece que los derechos humanos dependen del rol y funcionamiento del Estado.
pero después de varias décadas surgen otros poderes tan fuertes como el Estado que violan los derechos humanos. Pensemos en los poderes del narcotráfico, las pandillas de Centroamérica. Son poderes equivalentes o superiores al propio Estado. Así como se reflexiona que la existencia de la democracia es un requisito, pero no asegura per se el respeto a los derechos humanos. Y aquí viene la pregunta, creo que algo ya avanzado el profesor Beley. ¿Es posible pensar que no solo el Estado debe responder al tema y que también en una visión moderna se puede establecer que existan otros poderes que violan los derechos humanos? ¿Hay ya opiniones doctrinarias que plantean esta posibilidad? ¿Qué opinan nuestros conferencistas al respecto? Saludamos nuevamente a nuestro rector que está con nosotros, saludamos a los que están conectados y a los alumnos que están en las salas de clase. Y no sé, profesor Beley y Rodolfo, si hay algo que les gustaría agregar sobre esta consulta que nos ha hecho el rector en el chat de la conferencia. Bueno, muchas gracias por el interés en esta conferencia, en esta conversación. Bueno, Carlos adelantó ya la respuesta. Quisiera simplemente agregar algo que me parece interesante y recuerdo la frase porque hace poco lo estuvimos hablando justamente con Carlos. El secretario nacional de Naciones Unidas en el 2011 señaló expresamente que las empresas juegan un rol y un papel crucial en el apoyo a los derechos humanos y a la justicia social. Señaló que cuentan con recursos formidables, operan en entorno políticamente sensible y sus actividades tienen un profundo impacto en la vida de las personas y sobre las claves y sobre temas clave que van desde la pobreza o los recursos naturales hasta la corrupción, el cambio climático, el conflicto y la enfermedad. O sea, eso ya efectivamente el 2011, a través de los principios rectores de derechos humanos, se estableció que las empresas tenían responsabilidad. Estos principios, estos tres pilares, que es el proteger, respetar y remediar, consideraron la responsabilidad conforme a la debida diligencia de las empresas. Sin duda, lo otro ya contestó Carlos, si quiere puede también avanzar, pero es lo que puedo decir en relación, por ejemplo, a los grandes conglomerados que sin duda tienen aquí una implicancia en el respeto o vulneración de los derechos humanos. Sí, no, yo iba a agregar, bueno, muchas gracias por la pregunta y por el comentario que estaba ahí en el chat. Es justamente en parte lo que no pude ver cuando se escribió, en qué momento, pero es justamente en parte con lo que estaba finalizando antes, ¿no? Y yo coincido más bien respondo desde mi punto de vista afirmativamente la pregunta que se estaba realizando, ¿no? Pero creo que hay que hacer una distinción entre lo que es quién puede vulnerar un derecho humano respecto de a quién es la responsabilidad, sobre quién recae esa responsabilidad por la vulneración que se cometió X, digamos, cualquiera que ésta sea. Es una distinción que se ha formulado en doctrina, sobre todo como comentaba alemana, digamos, y también española, aunque los españoles con algunos matices respecto a la doctrina del efecto horizontal de los derechos humanos alemana, pero básicamente hay una distinción respecto a quién puede vulnerarlos, y yo tengo la impresión de que desde mi punto de vista, más bien, no hay duda de que agentes privados particulares pueden vulnerarlo. El ejemplo de una empresa que comentaba antes, que estaba señalando Rodolfo, es clarísimo, digamos, ¿no? Poder vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud de una persona, etcétera. Pero también en los ejemplos que mencionaba el rector en el chat, digamos, ¿no? Cuando existen organizaciones, por ejemplo, paramilitares, organizaciones de narcotráfico de una entidad, digamos, que superan un umbral y que se transforman en verdaderos poderes paralelos a la autoridad, digamos, gubernamental, y que ejercen un control incluso sobre determinados territorios, o hay organizaciones que ejercen actos terroristas, etcétera, o que tienen tomado determinadas zonas geográficas. Eso ocurre, bueno, no de la manera tan brutal como ocurre y ocurría años atrás
con más intensidad en Centroamérica, por ejemplo, pero también ocurre, por supuesto, en algunas zonas geográficas de la región metropolitana y en otras regiones de nuestro propio país, digamos, ¿no? Y yo tiendo a responder afirmativamente respecto a si, debido a conductas y actuaciones de particulares, de privados, ¿verdad?, se están conculcando o no, o afectando derechos fundamentales de otras personas también particulares o privadas, digamos, ¿no? Es bastante difícil de sostener si uno señala que la teoría de los derechos fundamentales descansa sobre la idea de dignidad de la persona, que solo el Estado es capaz de traspasar, digamos, ese umbral del respeto a la dignidad, y no podría ser una persona particular que comete algún tipo de estos actos. Lo que ocurre es que por la influencia de la doctrina más tradicional, que está por supuesto bastante instalada, digamos, aquí en Latinoamérica y también en Europa, pero fundamentalmente en Latinoamérica, por supuesto por nuestra propia historia seguramente reciente, ¿no? Hay una especie de asociación de que las vulneraciones o las violaciones a los derechos humanos solo la cometen agentes del Estado, y entonces las personas están normalmente pensando en los derechos civiles y políticos, en esa protección, ¿no? Pero hay otro conjunto de derechos que sin duda pueden ser vulnerados por particulares. Por ejemplo, de hecho algunos están concebidos fundamentalmente para relaciones entre particulares. Por ejemplo, el derecho fundamental de huelga, digamos, por decirlo, de los trabajadores, digamos, ¿no? Opera fundamentalmente en el sector privado, en relaciones entre particulares, digamos, no opera normalmente, estoy diciendo, en la generalidad de los casos, en la relación de un grupo de trabajadores con un empleador público, sino que opera en el sector, como digo, privado, y tiene un reconocimiento constitucional, digamos, normalmente, etcétera. Está reconocido en algunos convenios de la OIT, en fin. Entonces ahí, por ejemplo, uno encuentra determinados derechos que no solo tienen aplicación entre particulares, sino que están concebidos, digamos, en principio para regular relaciones entre particulares. Otra cosa, con esto termino, es que, como señalo, probablemente el Estado sea el garante, digamos, en el sentido de generar las condiciones para que dentro de su territorio exista una plena vigencia de derechos fundamentales, y que cuando se conculquen disponer de medios, ¿verdad?, para que, y de herramientas, ya sea acceso a la justicia, mecanismos de reparación, etcétera, para que, digamos, se revierta la situación que dio origen a la vulneración. Muchas gracias, Rodolfo y Carlos. Son ya las 7:10. Yo creo que primero darle las gracias, felicitarlos por esta brillante conferencia, y también permítanme felicitarlos. Yo los conozco hace varios años y viví como el trabajo que hicieron ambos en la promoción y la protección de los derechos humanos, y era un trabajo 24/7, con muchas recompensas, pero también con malos momentos que les tocaron vivir. Así que por eso también los quiero felicitar por este trabajo constante en la promoción y la protección de los derechos humanos, y también, como bien se ha dicho, en los distintos ámbitos y entregando conocimientos que no todos tienen en nuestra sociedad. Nuevamente las agradezco, los felicito, y espero el próximo año, Comunidad de Derechos Humanos, poder compartir con ustedes otro de estas conferencias. Muchas gracias.